Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir sus notificaciones. Quiero que comencemos la lectura del día de hoy dando gracias al Padre, a la Madre, al universo, a todas sus divinidades en quienes ustedes crean. Y si no quieren, y si no creen en nada, crean en ustedes mismos y agradezcanse entonces ustedes mismos por todo lo que han hecho, por todo lo que han recibido, que yo sé que son muchas bendiciones. O sea, si se ponen a ver, hasta el aire que respiramos, puro, sano y de todo, es una bendición. Bueno, el sustento, el agua, todos son bendiciones, sino que a veces no nos damos cuenta. También quiero que hagamos una oración por las bendiciones que se nos vienen, que son totalmente maravillosas. Yo lo creo así y si tú también lo crees así, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, si necesitas que ore por cualquier situación por ti, por favor déjalo en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que fue entregado a ti en algún momento. Esta lectura ya sabes que tiene tres partes. La primera para aquellos que están en pareja con una relación, no importa si están en contacto cero en este preciso momento. La segunda para los solteros y la tercera para la economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación en este preciso momento. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa, lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Listo. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales para la relación de ustedes en este preciso momento. Yo diría que lo que siente por ti tu persona especial al comienzo como que no era nada muy legal. Tal vez tú, él o ella estaban en otra relación, pero fue un sentimiento que fue creciendo con el tiempo día a día y se convirtió en un amor bastante profundo el que siente tu persona especial en este preciso momento. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Todo, hacer una familia, que se conviertan el uno y el otro en su verdadero amor, que duren en el tiempo y que envejezcan juntos. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? No sé, tal vez tú estás pasando por un mal momento en algún tipo de situación, puede ser de enfermedad o tuviste algún accidente o algo así o relacionado con problemas o disgustos con otras personas, pero te sientes bastante desesperado y desesperada. Eso es lo que piensa de ti tu persona especial, que estás muy mal en este preciso momento y que necesita de tu ayuda. Tú necesitas de su ayuda en este preciso instante. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Que superen cualquier tipo de dificultad, que salgan adelante, que pongan límites a personas que realmente se han estado queriendo involucrar y inmiscuir en su relación. Igual la relación es de ustedes y ustedes decidirán lo que pasa y lo que deja de pasar en su relación. Bueno, a menos que exista maltrato físico, emocional, no sé, mental. Pero es mejor que nadie se involucre en la relación de uno, en esas relaciones sentimentales, a menos que la pareja o una de las dos personas solicite ayuda. Bueno, también les espera a ustedes mucho equilibrio en su relación, una época bonita, una época muy buena, de mucho romance, mucha estabilidad, una época bastante bonita. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que sigan adelante creciendo como personas individuales y como pareja, que cultiven su vida espiritual, que, no sé, que hagan todo juntos, bueno, de una manera sana, tampoco pegados como unas garrapatas, pero de una manera bastante sana, que crezcan a la par, que no sea el uno que crece más y el otro menos, no, crezcan a la par, confíen el uno en el otro y apóyense mutuamente para que la relación se fortalezca cada día y salgan adelante de cualquier problema o embate que se les presente. Vamos a ver qué me les dicen mis angelitos para esta relación bonita que tienen ustedes.
Al parecer estás pasando por una mala situación, pero tienes ahí a tu pareja que te quiere, que te ama y que te apoya incondicionalmente. Bueno, este angelito súper hermoso dice, no falles a tu palabra, nunca, jamás le vayas a fallar a la palabra que has comprometido con tu pareja, a menos que sea una relación abierta. En todas las relaciones existen compromisos inherentes de fidelidad, respeto, amor, franqueza, sinceridad. Entonces no fallen a su palabra ninguno de los dos. Este otro angelito te dice, tu memoria guarda la justicia. Bueno, hay algo en lo cual fueron injustos contigo algunas personas. Eres justo tú contigo mismo, con tu pareja. Mira que va a llegar la justicia para ustedes dos como pareja y en forma individual para cada uno. Bueno, van a cosechar todo aquello que ustedes han sembrado. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, que están en pareja. Ahora vamos para mis queridos amigos y amigas que están solteritos o solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este momento, y las 4 que siguen es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tú has tenido unas pérdidas económicas, algo más o menos considerable para ti, pero esto ha sido resultado de que te metiste tal vez en un negocio en el que tú sabías que no te debías meter, entonces has obtenido estas pérdidas. Pensabas que ibas a tener mucho crecimiento, mucha fortuna con aquel negocio o trabajo, pero la verdad es que eso se cayó. Debes ser muy, muy prudente y no volverte a involucrar en ese tipo de negocios o actividades que te pueden traer problemas muy, muy serios en un futuro más bien cercano. ¿Qué te espera a ti en un futuro cercano hablando de todo esto? Mira que al parecer sí va a llegar a tu vida algún negocio, un trabajo muy bueno, muy legal, excelente, que te va a permitir confiar en ti mismo porque vas a estar como pez en el agua en ese trabajo, en esa situación económica, y que te va a permitir confiar muchísimo, muchísimo. Mira, hay alguien que va a llegar a tu vida, una persona muy seguramente de Cáncer, Piscis o Escorpio, alguien que te va a interesar o tú le vas a interesar, pero mira que es alguien que no te conviene porque es una persona que no te va a ser muy fiel y que la verdad te va a estancar a ti en cuestiones de amor. Entonces con esa personita no te conviene involucrarte. Tal vez ya la tienes en vista o estás a puertas de conocerla. El consejo de tus guías espirituales, que sigas siendo esa persona soñadora y maravillosa, que sigas adelante, que confíes en ti, que igual tienes un futuro totalmente maravilloso en todos los aspectos de tu vida. Confía más en ti, pero por favor no te metas en negocios que no son poco honrados o poco lícitos, porque en eso sí no te va a ir nada bien. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy a ti que estás solterito y solterita, mi querido amigo y amiga. Bueno, vamos a ver. Uy, estos angelitos son espectaculares. Mira, tu memoria guarda la justicia, llega la justicia para ti y las personas de tu entorno van a cosechar todo aquello que ustedes han sembrado, y hay alguien o unas personas o una situación que fue muy, muy injusta contigo y que pensabas que ya no iba a llegar la justicia para ti. Va a llegar esa justicia para ti, no importa cuánto se demore, la justicia siempre llega. Este otro angelito te dice, el tiempo no acabará tu juventud. Eres de esas personas que siempre se van a mantener vigentes, que no se van a apachurrar por los embates de la vida, por los cambios bruscos, porque hemos tenido muchos cambios bruscos, ¿no es cierto?, en nuestro planeta. Tú siempre vas a estar vigente y siempre te vas a lograr adaptar. Vas a ser siempre esa persona joven y jovial, atractiva a cualquier actividad, a cualquier persona. Igual eres una persona totalmente encantadora, donde llegas, pones una pausa, pones una vara y siempre llamas la atención. Bueno, esa ha sido para ti la lectura, mi querido amigo o amiga que está solterito y solterita. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora con respecto a tu economía. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer a ti como que te metieron algún tipo de cuento, perdón, o un gol, decimos,
con relación a algún negocio, algo que te ofrecieron a ti, que parecía totalmente maravilloso, pero la verdad es que esa cuestión como que no te salió tan bien y hubo personas que fueron bastante deshonestas contigo y que te engañaron, que no te dieron realmente lo que te correspondía o realmente eso que te dijeron que era tan maravilloso no fue y que la verdad te decepcionaron bastante, bastante. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Que pudieras tener ciertos problemas legales relacionados con tus negocios. Entonces, a tener al día permisos, declaraciones de renta, no sé, cuestiones judiciales, todo al día, por favor, porque esto sí te podría traer bastantes pérdidas económicas. Esto es un anuncio que te está haciendo las cartas. No que necesariamente tenga que sucederte, sino que es para advertirte que lo puedes evitar si pones en orden ya mismo todos tus documentos, todas tus cuestiones económicas y de negocios al día. Nada de estarte involucrando con cuestiones ilegales, documentos que sean falsos o algo así. No te vayas a involucrar porque la verdad en eso sí no te va a ir muy bien. El consejo de tus guías espirituales, que seas muy prudente, por favor. Sé muy prudente con tus negocios en lo que tú involucras tú en relación económica, porque la verdad no te puede estar yendo nada, nada bien. Puedes estar teniendo bastantes pérdidas si tal vez sigues insistiendo en, no sé, en el camino corto y como que más fácil. No digo que todo tenga que ser totalmente difícil, no, sino que las cosas tienen su proceso normal ya y siempre todo nos demora, bueno, al menos que nos ganemos la lotería, ¿no? Que ya sería un ya mismo, pero pues tal vez este no es el caso. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos el día de hoy. Dice este angelito, lleva justicia al inocente. Mira, hay personas que al igual que tú tal vez se pueden estar viendo involucradas en cierta situación que no les van a beneficiar mucho y hay otras personas que también las van a querer involucrar. Por favor, si tú sabes de eso, no permitas que esas personas sean engañadas y tú mismo que no seas engañado. Este trajilito te dice la naturaleza te dará vitalidad. Si estás muy agobiado o agobiada por las cuestiones económicas, por favor, retírate horas o días o el tiempo que tú puedas hacia la naturaleza. Acércate a la naturaleza. Si tienes mascota, acércate a tu mascota, atiéndela y permite que ella te llene de energía y que la naturaleza te llene de energía. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas, el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.